Amén. Hermanos en Cristo, muy buenos días. Soy el pastor René Cerezo Trujillo de la iglesia El Señor Viene Pronto de San Pedro, Cholula, Puebla, México. Saludos a los hermanos en Cristo y de allá de Cancún, Quintana Roo, de Morelia, Michoacán, de la ciudad de Puebla, de cada una de las partes donde van mirando este video que tenemos ya que hasta acá ha andado allá por Brasil también, y allá en Minnesota de los Estados Unidos también, allá en Los Ángeles, California, que también anda este video. Que Dios los bendiga y los guarde. Allá andan las predicaciones de esta iglesia. El Señor Viene Pronto, del pastor René Cerezo Trujillo. Bienvenidos. Bien, hermanos en Cristo, vamos a ver el tema. Israel no está preguntando, está afirmando. Israel dará el diezmo aún en el milenio. Esta es la segunda parte, que así la hemos titulado. La primera parte fue la gran mentira del diezmo en la iglesia evangélica. Y ahora vamos a ver la segunda parte, que la hemos titulado, Dios nos permitió este título: Israel dará diezmo aún en el milenio. Estamos a punto de que la iglesia de Cristo sea arrebatada. La iglesia de Cristo está a punto ya de ser arrebatada. Es decir, el Señor vendrá ya aquí a las nubes y se llevará a la iglesia. Nosotros estaremos en las nubes esperando al Señor. Así nos dice 1 Tesalonicenses 1:10. Estaremos esperando al Señor, que Él llega por nosotros para llevarnos al tercer cielo y ahí celebrar las bodas del Cordero. Mientras estén las bodas del Cordero, aquí en la tierra estará la gran tribulación. ¿Va a haber iglesia, escuela bíblica, músicos? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ponernos de pie y vamos a bendecir a los niños que se van a su escuela bíblica. Padre celestial, Dios todopoderoso, Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque podemos clamar a ti ahorita que estamos vivos, podemos adorarte ahorita que estamos vivos, Señor, porque los muertos ya nada saben y su memoria ha quedado en el olvido. Señor, te pedimos, Padre celestial, que tu Espíritu Santo instruya a estos niños juntamente con su pastora y los guíes en tu palabra y los instruyas en tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pedimos que los bendiga, Señor. Amén y amén. Pasen a su escuelita bíblica. Pásenle, que Dios los bendiga. Pásenle. Amén. Estamos a punto entonces, hermanos, de que la iglesia sea arrebatada y se manifieste el gran personaje que será el anticristo. Anticristo es que va a estar en todo en contra de la palabra de Dios. De hecho, ahorita el espíritu del anticristo ya está en el mundo, como nos dice el libro de Primera de Juan 4:3, ya está en el mundo, ya está actuando en el mundo el espíritu del anticristo. Pero yéndose la iglesia, entonces se manifiesta el anticristo. Antes no se puede manifestar el anticristo. Bien, hemos visto en el libro de Génesis, capítulo 14, versículos del 18 al 20, que el diezmo, el padre Abraham dio el diezmo al rey Melquisedec. Vamos a ver aquí el libro de Génesis 14, 18. Nos dice la palabra de Dios así. Nos dice que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo al padre Abraham. Ahora bien, la pregunta es, ¿quién es Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec?
Voy a leerlo de acuerdo a la Biblia, un comentario que nos da la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 14, versículos del 18 al 20. Nos dice que el rey y sacerdote Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, bendice a Abraham. Y Abraham le da todos los diezmos del botín de guerra al sacerdote Melquisedec. Todos los diezmos del botín de guerra. Lo que pasa es que Abraham venía de una gran guerra donde venció a 4 reyes. El padre Abraham, de él estamos hablando. El padre Abraham venció a 4 reyes y llegó con los diezmos y se los dio al rey Melquisedec. ¿Quién era el rey Melquisedec? El rey Melquisedec significa mi rey es justo. Mi rey es justo. Y era rey y sacerdote de Salem. ¿Quién es Salem? Salem es la abreviatura de Jerusalén. Entonces, era rey y sacerdote de Jerusalén. Melquisedec tipificó a Cristo, es decir, personalizó, en otras palabras, Melquisedec era Jesús antes de que fuera encarnado aquí a la tierra. ¿Quién era Melquisedec? Jesús. Melquisedec personalizó a Jesús. Entonces, el padre Abraham le dio los diezmos ¿a quién? A Jesús, identificado o personalizado ¿por quién? Por Melquisedec. Ahora bien, vamos a ver. Pero el padre Abraham le dio los diezmos a Melquisedec personificado. Melquisedec, que era Jesús, porque el padre Abraham era del pueblo hebreo. El padre Abraham era descendiente entre los semitas. Vamos a ver, lo tengo aquí identificado. Aquí está. El comentario que nos da Génesis capítulo 28, versículo 22 nos dice así. Génesis 28, 22, Reina Valera. Nos dice su comentario de la Biblia de estudio. Dice, dar el diezmo era común entre los semitas. ¿Quiénes eran los semitas? Los semitas eran los pueblos descendientes de Sem. ¿Quién era Sem? Sem era el hijo mayor de Noé. Entonces, dar el diezmo era común entre los semitas y era un acto por el que se reconocía la superioridad de aquel a quien se le daba. Entonces, el padre Abraham dio el diezmo porque reconocía la superioridad del rey y sacerdote Melquisedec. Por eso el padre Abraham le dio los diezmos al rey Melquisedec, rey y sacerdote de Jerusalén. Ahora bien, tenemos también a Jacob. Jacob también dio los diezmos, no dio los diezmos, Jacob ofreció los diezmos, se los ofreció a Dios. Y nos dice el comentario de la Biblia vamos a ver, de Génesis capítulos 22, ustedes aquí tantito.
Vamos a ver. Nos dice que los diezmos se los daban porque eran descendientes de Sem, y Jacob era descendiente de Sem, era del pueblo hebreo, y se los daban cuando creían la superioridad a quien se los daba. Por lo tanto, Jacob le ofreció los diezmos a Dios Todopoderoso. Dice, de todo lo que tú me des, yo te voy a dar los diezmos. Entonces Jacob no dio los diezmos a Dios por mandato divino. Abraham no dio los diezmos a Melquisedec por mandato divino. ¿Fue por qué? Por costumbre. Por costumbre, no fue por mandato divino. Ahora bien, vamos a entrar ya a nuestro tema. Entramos a nuestro tema. Vamos a ver ahora de que Israel va a dar el diezmo aún en el milenio. ¿Cuándo va a empezar el milenio? No lo sé, pero lo que sí la Biblia nos dice que primero viene el arrebatamiento de la iglesia, después viene la tribulación y la gran tribulación, y luego viene el establecimiento del milenio aquí en la tierra. Es cuando Jesús va a gobernar aquí en la tierra desde Jerusalén. Bien, entonces vamos a ver que el diezmo no es para los gentiles, el diezmo es para el pueblo de Israel. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles somos nosotros no somos del pueblo de Israel. ¿Quién fue el predicador para los gentiles? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, y en ninguna parte de la Biblia menciona que los gentiles tienen que dar el diezmo. ¿Qué cosa es el diezmo? La 10ª parte de lo que tú ganas. Si tú ganas 1,000 pesos diarios, ¿cuál es la 10ª parte? 100 pesos. Si tú ganas 10,000 pesos semanarios, ¿cuál es la 10ª parte? 1,000 pesos. Pero eso solamente es para el pueblo de Israel, porque el Señor solo tiene 2 pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo de los gentiles. El pueblo de los gentiles formas parte siempre y cuando hayas recibido a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Formarás parte del pueblo de Dios en el grupo de los gentiles. El otro pueblo es el pueblo de Israel. Vamos a ver que el diezmo es solamente para el pueblo de Israel. Repito, en ninguna parte de la Biblia está establecido que dé el diezmo los gentiles. Algunos pastores dicen, pero es que en el libro de Hebreos dice que el padre Abraham dio los diezmos. Repito, sí dio los diezmos de un botín, fue un botín de guerra, pero los dio porque el padre Abraham, como era descendiente de Sem, y el pueblo hebreo es descendiente de Sem, que Sem es el hijo mayor de Noé, tenían por costumbre dar el diezmo a aquel que consideraban que era superior a ellos. Por eso el padre Abraham dio los diezmos al rey y sacerdote Melquisedec. Entonces, no lo dio por mandato divino, lo dio ¿por qué? Por costumbre. Lo dio por costumbre. También así fue Jacob. Jacob no ofreció los diezmos por mandato divino, los ofreció por costumbre, no por mandato divino. Ahora vamos a ver que el pueblo de Israel está obligado a dar el diezmo. Vamos a ver entonces el libro de Números, capítulo 18,
versículo 21. Números 18, 21. Dice así. Números 18, 21. ¿Lo tiene usted, hermano? Sí. Adelante. Números 18, 21, versión Reina Valera. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Amén. Dice, yo he dado. ¿Quién está ordenando aquí? Dios. Dios Todopoderoso dice, yo he dado a los hijos de Leví. Hijo, ponme la tabla, por favor, de los hijos de Jacob. Yo he dado a los hijos de Leví. ¿Quién era Leví? Leví era una de las 12 tribus de Jacob, porque Jacob tuvo 12 hijos. Y vamos a ver aquí los 12 hijos de Jacob. Son Rubén, 1, Simeón, 2, Leví, 3, esa no es hijo, Judá, 4, Isaacar, 5, Zabulón, 6, Dan, 7, Neftalí, 8, Gad, 9, Aser, 10, José, 11 y Benjamín, 12. Son los 12 hijos de Jacob. Jacob fue hijo de Isaac. Isaac fue hijo de Abraham. Por lo tanto, Jacob fue nieto del padre Abraham. Y por lo tanto, ven ustedes ahí, se sombreó el nombre de Leví. Leví fue uno de los hijos de Jacob. Y dice Números 18, 21. Regresamos a, hijo, por favor, a Números 18, 21. Dice, yo he dado, ¿dónde estoy? Ahí. Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. ¿Qué cosa ha dado el Señor? Todos los diezmos. Todos los diezmos por herencia. ¿De quién? Del pueblo de Israel. Es decir, tenían que diezmar el pueblo de Israel. ¿Quiénes formaron el pueblo de Israel? Los 12 hijos de Jacob. Porque Dios le cambió el nombre a Jacob. ¿Y cómo le puso? Israel. Le puso Israel. Entonces tenían que diezmar las 12 tribus que conforman el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. Dice, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel. Entonces, ¿quién tenía que diezmar? Toda la nación de Israel. ¿Y quién iba a recibir el diezmo de toda la nación de Israel? Los hijos de Leví. ¿Y quiénes eran los hijos de Leví? Todos los sacerdotes. Todos los sacerdotes. Y dice, porque ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ellos sirven. ¿A dónde? En el tabernáculo. Por servir en el tabernáculo, porque ellos tenían que ir a encender la luz, tienen que encender el fuego para el Señor. Eran los únicos que podían entrar al tabernáculo. Si entraba una persona que no fuera sacerdote, ¿qué le pasaba? Se moría. Entonces vamos a ver el libro de Números, capítulo, súbele, 22, dice, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo. Nadie se tenía que meter al tabernáculo, nadie. ¿Por qué? Porque se moría. ¿Por qué? Por el pecado que
nada. Dice, nadie se podía acercar al tabernáculo para que no llevara pecado, porque si no sé qué, se morían. Y dice en el 23, por favor, mas los levitas, por orden de Dios, van a ser los únicos que van a entrar al tabernáculo, y ellos van a llevar todo el pecado del pueblo de Israel, todo, o sea, de las 12 tribus. Ellos entraban al tabernáculo y pedían perdón por ellos mismos y por todo el pueblo, por toda la nación de Israel. Amén. Amén. Ahora seguimos, 24, por favor. Porque a los levitas, a ver, lo lee por favor, hermano, el 24. Sí, Números 18, 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. No van a poseer herencia. 24, déjamelo listo, por favor. Dice, porque a los levitas, ¿quiénes son los levitas? Los hijos de Leví, todos los sacerdotes. Les he dado por herencia los diezmos. ¿Los diezmos de quién? Dígalo. No se preocupe, ahí se para solito. No se preocupe. Y dice el Señor, a los levitas les he dado por herencia. ¿Qué cosa les ha dado? El diezmo de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no van a poseer herencia. A ver, lo repetimos desde el 21, hijo, por favor. Dice desde el 21, dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos, porque ellos están, ¿qué cosa están haciendo? Están sirviendo en el tabernáculo de reunión. Pasamos al 22. Y dice, y no se acercarán más porque solamente los hijos de Leví pueden entrar al tabernáculo. Si entra otro, se muere. 23. Mas los levitas llevarán la iniquidad. Pero dice el Señor que los levitas llevan el diezmo. Tendrán el diezmo de todo el pueblo de Israel. Y dice, ¿qué cosa dice aquí? ¿Estatuto qué? Perpetuo. En el versículo 23, ¿es estatuto qué? Perpetuo. Eso debemos tomarlo en cuenta. El diezmo para el pueblo de Israel va a ser perpetuo. Aún en el milenio. Pero no es para los para los gentiles, es para el pueblo de Israel. A eso quería regresarme. Y dice en el 18-25, pasamos al 25, hijo, por favor. Eso quería ver, que los estatutos van a ser perpetuos. Dice en el 25, y habló Jehová a Moisés. ¿Quién le habló a Moisés? Jehová. ¿Qué cosa le dice? Así hablarás a los levitas y les dirás, cuando tomes de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos, o sea, del pueblo de Israel, por herencia, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Es decir, que los levitas recibieron el diezmo del pueblo de Israel, pero los levitas también tenían que dar el diezmo. Si recibieron el diezmo del pueblo de Israel, entonces ellos tenían que dar el diezmo del diezmo. Amén. Amén. Muy bien. Ahora vamos a pasar al libro
de Malaquías. En este libro se sustentan mucho los pastores. Repito, no estoy en contra de los pastores que están pidiendo el diezmo. Lo que les pido es que se sustenten dentro de la Biblia. Que se sustenten porque el diezmo no es para el pueblo de los gentiles. El diezmo solamente es para el pueblo de Israel. En ninguna parte de la Biblia dice que los gentiles deben diezmar. Y luego se menciona, pero es que el padre Abraham en el libro de Hebreos, que es Nuevo Testamento, dio los diezmos. Repito, el padre Abraham sí diezmó todos los diezmos del botín de guerra, pero no por mandato divino. ¿Fue por qué? Por costumbre del pueblo hebreo, que él estaba acostumbrado a dar el diezmo a lo que consideraba que era superior al que se le daba, que era superior a ellos. Vamos a ver el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 6, Reina Valera. En Malaquías 1:6, el Señor reprende a los sacerdotes. ¿A quién reprende? A los sacerdotes levitas, los sacerdotes hijos de Leví. Los reprende. Ponme, hijo, Malaquías 1:6 en esta primera columna, por favor. Malaquías 1:6. Dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, yo soy padre, dice el Señor, dice el Señor, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está que ustedes me temen? Dice el Señor. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Aquí el Señor está dirigiéndose a los sacerdotes que están atendiendo el templo o el tabernáculo de Dios. Y les está llamando la atención porque los sacerdotes se corrompieron, son corruptos. Son corruptos. Aquí entonces este mensaje no está dirigido a los gentiles. Este mensaje está dirigido a los sacerdotes del pueblo de Leví. A ver, hijo, este mismo mensaje, cita bíblica, Malaquías 1:6, como el aquí también, pero en TLA, por favor. Malaquías 1:6. Dice, sacerdotes. ¿A quién se lo está dirigiendo? Es el mismo, pero con otras palabras. Dice, Jehová reprende ¿a quién? A los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Los que están atendiendo el tabernáculo. Y le dice, sacerdotes, nuestro poderoso Dios me manda a decirles a ustedes, los hijos respetan a sus padres y los esclavos respetan a sus amos. Pues yo soy su padre y su amo. Sin embargo, ustedes, los sacerdotes, no me respetan. Me tratan como si no valiera nada. Ustedes, los sacerdotes, se defienden y preguntan, ¿por qué nos acusa Dios? ¿Cuándo le hemos faltado el respeto? Y les dice Dios, dicen ellos, ¿cuándo lo hemos ofendido? Pero el Dios Todopoderoso les responde, me ofenden cuando desprecian mi altar, cuando me presentan como ofrenda animales impuros. Bueno, hasta ahí nada más. Ahora vamos a ver, Malaquías, capítulo 2, versículo 1. En la columna de en medio, correcto. Malaquías 2:1.
el Señor reprende la infidelidad a los sacerdotes y también al pueblo de Israel. Dice, lo lee hermano, por favor. Malaquías 2:1. Malaquías 2:1. Reprensión de la infidelidad de Israel. 1. Pues Ahora pues, sacerdotes. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Amén. ¿Para quién es ese mandamiento? Para los sacerdotes. No es para los gentiles. Lo que muchos pastores toman este sustento para que psicológicamente presionen a la congregación que den el diezmo. Y eso es correcto. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Dice ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. ¿Para quién es este mandamiento que va a dar el Señor? Para los sacerdotes. Y seguimos Malaquías 3:6. Pónmelo aquí, amiguito, en la primera columna. Malaquías 3:6. ¿Cómo dice? Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, ¿quiénes son los hijos de Jacob? El pueblo de Israel, la nación de Israel, la nación completa, correcto, muy bien. Dice, por esto, hijos de Jacob, dice, por esto, pueblo de Israel, en otras palabras, no habéis sido consumidos. ¿Por qué no han sido destruidos? Porque el Señor tiene un pacto con ellos. ¿Cuál es ese pacto? Lo vemos en Génesis 17, 7 y 7, 8, que dice, no lo busques. Nos dice que el Señor les da la tierra por herencia perpetua. Por herencia perpetua. Bien. ¿Y qué dice Malaquías 3:7? Dice, desde los días de vuestros padres, súbele por favor, os habéis apartado de mis leyes y no las obedeciste. Y les dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de arrepentirnos? Dicen los sacerdotes. Porque ellos, según ellos, dicen que no han hecho nada. No han hecho nada. Y vemos en el versículo 8, dice, robará el hombre a Dios. Robará el hombre a Dios. En eso se sustentan los pastores. Y le dice a la congregación, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Es cuando le dicen, es que tú no estás dando el diezmo. Tú estás dando lo que se te antoja, pero no das el diezmo. Pero el diezmo no es para ti, gentil. Aquí lo estamos mirando que el diezmo es para el pueblo de Israel. No es para los gentiles. Y los pastores dicen, no le muevas, por favor, estamos en el 8. Dicen, robará el hombre a Dios, pues ustedes me han robado. Y dicen los sacerdotes, ¿en qué te hemos robado? Pero ¿a quién está dirigido este mandato? A los sacerdotes y al pueblo de Israel. Está dirigido este mandato a los sacerdotes, mas no a los gentiles que somos nosotros. A los sacerdotes. Dice, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Y así les están diciendo a las congregaciones. Y eso es incorrecto porque los que están en la congregación no son judíos, no son del pueblo de Israel. Son gentiles. No somos israelitas nosotros. Y dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, sube el hijo, ¿por qué nosotros, la nación toda,
me habéis robado. ¿Por qué? Porque no daban el diezmo. Y dice en el 10, aquí viene una prueba muy que Dios les pone. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero cumplan, ahí está el mandato. Ahí está el mandato de Dios. Dice, por favor, el 10. Trae todos los diezmos al alfolí. Ese es el mandato de Dios. ¿Pero para quién? Para el pueblo de Israel. No es para los gentiles que somos nosotros. El mandato es para el pueblo de Israel. Dijo, ponme Malaquías 3:10. Aquí mira, en el lado en medio con TLA, por favor. Malaquías 3:10. Dice, trae todos los diezmos al alfolí. Traigan a mi templo sus diezmos. ¿De quién? Del pueblo de Israel. Traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas. Así no les faltará alimento. Pónganme a prueba, dice el Señor, y verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias, abundante bendición. Y el 11, Reina Valera, aquí vamos mirando los dos, hijo. 11, dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Cuando habla del devorador, no está diciendo a Satanás que el Señor lo reprenda. Se está refiriendo a las plagas que consume la siembra. Vemos aquí, mijito, el 11. Además, alejaré de sus campos las plagas. ¿Ya ven? Las plagas de insectos que destruyen sus cosechas, que destruyen sus viñedos. Tendrán entonces un país muy hermoso y todas las naciones los considerarán muy dichosos. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Entonces aquí le está diciendo al pueblo de Israel, si tú vienes y das el diezmo, yo te voy a bendecir. Pero ¿a quién le dice? Al pueblo de Israel. No le está diciendo los gentiles. Lo que muchos pastores, no todos, pero muchos, no solamente piden el diezmo, lo exigen. Pero el diezmo no es para nosotros. El diezmo es para el pueblo de Israel. Pero aún algunos pastores dicen, pero es que el diezmo también está asentado en el Nuevo Testamento. Sí, habla del diezmo. Vamos a ver entonces el libro de Mateo 23 en la primera columna, hijo. En la primera columna, Mateo 23. Lo vamos a ver en Reina Valera y también lo vamos a ver en TLA. Igual, vean ustedes, es lo mismo pero comprensible. Vamos a ver, en Reina Valera dice, ay de vosotros escribas y fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los falsos sacerdotes. Una secta judía, o sea que venía también de los judíos. Los fariseos era una secta judía, entonces no eran gentiles. ¿Qué cosa eran? Dependían de los judíos. Y aquí son palabras de quién? De Jesús aquí en la tierra. Son palabras de Jesús aquí en la tierra. Y dice, ay de vosotros escribas y fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? Los que escribían.
Hipócritas. ¿Quién les dice así? Jesús les dice a los fariseos. Hipócritas, porque diezman la menta. Bueno, hasta ahí está bien. Y diezman el eneldo. Al buscarlo, el eneldo se llama cilantro. Y diezman el comino. Y diezman la menta. Y dejas lo más importante de la ley, la alejas. Alejas la justicia, la misericordia y la fe. Entonces los fariseos eran muy disciplinados, podríamos llamarle prepotentes. Eran muy prepotentes con la ley. Ellos se sentían lo mejor de lo mejor. Eso lo pueden leer, no lo voy a leer ahorita. A ver, hijo, búscame el libro de Mateo 23:13. Aquí, eso es. Mateo 23:13. Miren, aquí el Señor les está diciendo, desde aquí, desde el 23:13, les está diciendo hasta el 36, les está diciendo muchas cosas a los fariseos. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Seguimos. Dice que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan que entren los demás. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoras las casas de las viudas y como pretexto haces largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Entonces, el Señor está reprendiendo a los escribas y a los fariseos por hipócritas. Entonces, no es que estemos hablando de que el diezmo es para los gentiles. Aquí les está diciendo a los fariseos, y los fariseos eran una secta judía, no eran gentiles. Estos versículos del 13 al 36, es una reprensión a los fariseos y a los escribas que les hace Jesús. En estos versículos se menciona el diezmo en el 23 y también en Lucas 11:42 también lo dice. Lucas 11:42 también es lo mismo. Se menciona el diezmo para reprender a los fariseos y a los escribas por hipócritas y se olvidan de lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Pero no está diciendo que están obligados los gentiles a dar el diezmo. No está mencionando eso. Ahora vamos a ver. Miren, aquí encontramos nosotros en el libro de Reina Valera, en el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículos 33 al 44. No son versículos, es un comentario que da la Biblia de Reina Valera. Escuchen esto. Dice, esta sección de Ezequiel capítulo 20, del 33 al 44, dice, esta sección describe el juicio que se cierne sobre los judíos, se cierne sobre el pueblo de Israel. Ahorita hay dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo de Israel. Pero al final de la tribulación se van a unir estos dos pueblos en uno solo y se va a llamar Israel. Aquí lo está enfatizando como pueblo judío, pero englobándolo para el pueblo de Israel. Dice, esta sección describe el juicio que se cierne sobre los judíos. Los judíos es el pueblo elegido de Dios. Que vivan al concluir el periodo de la tribulación. ¿Cuántos años va a durar el periodo de la tribulación? 7 años. Los que sobrevivan a ese gran periodo de sufrimiento, dice, los que vivan al concluir el periodo de la tribulación, cuando Cristo regrese a la tierra,
el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Cristo. El príncipe de los pastores examinará entonces a su rebaño. ¿Quién es su rebaño? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel es su rebaño. Y dice, y los va a hacer pasar por la vara, bajo la vara. ¿Cuál es la vara? La ley. Y me pone de ejemplo el libro de Levíticos, capítulo 27, versículo 32. Ponlo ahí. Y dice, Levítico 27, 32. Y nos dice, y todo diezmo de vacas, diezmo de ovejas, y de todo lo que pasa bajo la vara es la ley, el diezmo será consagrado ¿a quién? A Jehová. Entonces, este es el comentario que da Ezequiel, capítulo 20, versículos del 33 al 44, en la Biblia de Estudio Reina Valera. Dice, el príncipe de los pastores, que es Cristo, examinará entonces a su rebaño y los va a hacer pasar bajo la vara y apartará a los rebeldes, es decir, a aquellos que no quisieron dar ¿qué cosa? El diezmo en todo, en todo. No quisieron dar el diezmo y apartará a los rebeldes, dice aquí el mensaje, y llevará a los fieles a las bendiciones del nuevo pacto en el reino, es decir, los que cumplieron en dar el diezmo del pueblo de Israel van a pasar directamente al reino del milenio. ¿Y cómo van a pasar? Van a pasar con cuerpo terrenal, siempre y cuando pasen el examen que les va a hacer el Señor. ¿Y en qué va a consistir, consistir el examen? ¿Cumpliste con el diezmo? Es para el pueblo de Israel. Los que salgan vivos de la gran tribulación, el Señor los va a examinar al pueblo de Israel. Y si diste el diezmo y además crees en Cristo Jesús, vas a pasar entonces al nuevo reino del milenio. ¿Por qué dice si creíste en Cristo Jesús? Porque nos está diciendo, cree en el Señor, ahorita estamos en el Nuevo Testamento, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero al final de la tribulación, el pueblo de Israel va a ser testimonio de que conoció al Señor Jesús. Y ahorita lo vamos a ver en qué consiste. Dice que y apartará a los rebeldes y llevará a los fieles. ¿A dónde se van los rebeldes entonces? Los que no quisieron dar el diezmo y no quisieron aceptar a Cristo, se perderán, se van a condenación. Y dice el Señor, y todo, dice, y al mismo tiempo los sobrevivientes gentiles, porque va a haber gentiles que sobrevivan a la gran tribulación, también serán juzgados, para que todos los que sobrevivan en este terrible tiempo, cuando concluya, o bien entren al reino con cuerpos resucitados, aquí se está refiriendo a los gentiles, entren al reino con cuerpos resucitados, a la transformación que va a tener la iglesia, es en 1 Corintios 15, del 51 al 54, que ya lo hemos visto, es el gran arrebatamiento. Seremos arrebatados y todos seremos transformados. Por eso, al inicio del milenio, todos los que entren en él, en cuerpos terrenales, habrán demostrado a través de estos dos juicios que han sido perdonados. Pregunta: ¿quiénes son los que entran al milenio con cuerpos terrenales? Los israelitas que pasen el examen.
que hayan diezmado y que hayan aceptado a Cristo. Esos son los israelitas que van a pasar con cuerpos terrenales, pero al final de la tribulación. Ahora bien, hijo, búscame Génesis capítulo 17, versículo 7. Génesis 17, 7. Miren, dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios. 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán. Esa es herencia. Por eso es que el pueblo de Israel va a entrar con cuerpo terrenal, porque ya lo tiene por pacto. Solamente el pueblo de Israel, los que pasen el examen, van a pasar, con cuerpo terrenal al reino del milenio, porque para ellos es por herencia la tierra. Por esa razón. Y los que entren al milenio con cuerpos resucitados, al salir de la tribulación, que hayan quedado vivos y que hayan pasado el examen en su juicio, estos van a entrar con cuerpo transformado. Los gentiles. Y el pueblo de Israel, si pasa el examen, los que entren van a entrar con cuerpos terrenales. Y nosotros vamos a entrar con cuerpos transformados. Búscame el libro de Lucas, capítulo 20, versículo 35. Lucas 20, 35. Dice el Señor, dice: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección. ¿Cuál es la resurrección? De entre los muertos, o sea, el gran arrebatamiento, ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces, nosotros, búscale: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. 16, 36. Porque seremos, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles. Seremos como los ángeles, pero no vamos a ser ángeles. Seremos como los ángeles los que seamos transformados en el gran arrebatamiento. Ahora bien, seguimos. El pueblo de Israel es el que va a prevalecer con cuerpo terrenal, va a ser permanente en el milenio. Lo dice el comentario de la Biblia, Reina Valera, del libro de Amós, capítulo 9, es comentario. Capítulo 9, versículos del 13 al 15. Dice: el reino milenario se caracterizará por fertilidad, o sea, que va a ser muy próspera la siembra, fértil, va a ser muy fértil la tierra, por prosperidad y por seguridad. Y nos dice: con Israel en posición permanente de la tierra prometida. El único pueblo que va a estar presente en cuerpo terrenal va a ser el pueblo de Israel. No tiene nada que ver esto con los 144,000. Los 144,000 estamos hablando de la tribulación. Los 144,000. Ellos
cumplido su momento, también estarán con nuestro Señor Jesucristo. Pero ahorita estamos hablando de lo que van a pasar al milenio con cuerpo terrenal. Con cuerpo terrenal. Los que salgan vivos y sean juzgados. Amén. Amén. Ahora bien, el pueblo de Israel durante el milenio, dice Amós, capítulo 9, versículos del 13 al 15, en el comentario, dice, el reino milenario se caracterizará por fertilidad, por prosperidad y por seguridad, con Israel en posición permanente en la tierra prometida. Entonces, el pueblo de Israel va a entrar con cuerpo terrenal, los que salgan vivos de la gran tribulación. Y dice, y son los que van a trabajar la tierra durante el milenio. Dice Isaías 20:30, por favor. Isaías 30:23. Isaías 30:23. ¿Cómo dice? Entonces dará el Señor lluvia a su sementera. Lo lee, hermano, por favor. Isaías 30:23. Isaías 30:23. Entonces dará el Señor lluvia a su sementera. A tu sementera. A tu sementera, sí es cierto. Cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Amén. Entonces dice el Señor, entonces dará el Señor lluvia a tu sementera. ¿Qué es tu sementera? Te dará lluvia para la semilla cuando siembres la tierra. Cuando tú siembres la tierra, el Señor te va a mandar lluvia de bendición y dará pan del fruto de la tierra, o sea, va a ser fructífera y será abundante y pingüe. Cuando nos habla aquí, será abundante y pingüe, que será abundante y de beneficio lo que tú siembres. Vas a cosechar de mucho beneficio. Y nos dice, dice, tu ganado en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas, es decir, en un campo con abundante pasto. Espaciosas dehesas, un campo con abundante pasto. Entonces el pueblo de Israel, no dice el pueblo de los gentiles, dice el pueblo de Israel dará su diezmo al Señor Dios Todopoderoso en el milenio. ¿Quién estará gobernando en el milenio? Jesús. Jesús va a estar gobernando. Veamos Hebreos 7:8, por favor, Reina Valera. Y dice, y aquí ciertamente, póngalo aquí, amiguito, mira. Primera columna. Dice, y aquí ciertamente, ¿a dónde es aquí? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra, ahorita. Y aquí ciertamente reciben los diezmos, ¿quiénes? Hombres mortales. Cuando lo están diezmando el pueblo de Israel. Reciben el diezmo hombres mortales, pero allí, ¿a dónde? En el milenio. Pero allí en el milenio, uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Quién será? ¿Quién será? A ver, vemos este mismo versículo, lo vemos aquí en la columna de medio, en el libro de Nueva Traducción Viviente, versión Hebreos 7:8, pero Nueva Traducción Viviente. Miren,
Dice, y aquí ciertamente, ahí es nueva versión internacional, hijo. Yo lo quiero en NTV, correcto. ¿Dónde lo tenías hace ratito? Nueva traducción viviente. Nueva versión internacional. Bueno, dice, los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Gloria a Dios. Aplauso al Señor. ¿Amén? De acuerdo al comentario que vimos hace rato, ¿quién es Melquisedec? Jesús es el rey justo. Él era rey de Jerusalén y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec tipificó a Cristo. Entonces, Melquisedec, antes de que Dios fuese encarnado aquí en la tierra, Melquisedec tipificó a Cristo, o sea, era Cristo. Y aquí nos dice el Señor, Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. ¿Ese quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a quién le van a dar el diezmo? A Cristo. ¿A dónde? En el milenio. En el milenio le van a dar su diezmo el pueblo de Israel a nuestro Señor Jesucristo. Aplauso al Señor. Aplauso al Señor Dios Todopoderoso. Amén. Entonces vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 28, en nueva traducción viviente, hijo. Vamos a ver, Isaías 40, 28. Dice, ¿acaso nunca has oído o nunca has entendido que el Señor es Dios eterno? Es el creador de toda la tierra, el que nunca se debilita ni se cansa, y que nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién es el Dios eterno? Jehová, Dios de los ejércitos. Gloria a Dios. Gloria a Dios Todopoderoso. Aleluya. Aplauso fuerte al Señor. Ahora miren, ¿por qué dice en Hebreos 7:8? Hebreos 7:8. Déjamelo aquí en Reina Valera, hijo. Hebreos 7:8, la primera columna. Hebreos 7:8. Pero en el libro en versión Reina Valera. ¿Por qué nos dice aquí? Dice, uno de quien da testimonio de que vive. El pueblo de Israel es el que da testimonio. ¿Cómo? Miren, Jesús cuando vino aquí a la tierra, siendo Dios, se manifestó en carne. Y vino a lo suyo. Entonces búscame el libro de Juan, en la de medio. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 11. Y nos dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, el pueblo de Israel, los judíos se dan cuenta que sí lo vieron. Y vieron cuando lo crucificaron. Entonces vemos el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 25. Marcos 15, 25. Y lo dice el Señor. Dice que lo crucificaron ¿a qué horas? Lo crucificaron a las 9 de la mañana. Búscamelo en nueva traducción viviente. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. ¿Y quién se dio cuenta de ello? El pueblo de Israel. Marcos 15, 25, nueva traducción viviente.
¿Quién se dio cuenta de ello? El pueblo de Israel se dio cuenta. Entonces, Él es el pueblo de Israel el que da testimonio de que vive el pueblo de Israel. Y lo van a reconocer al final de la tribulación. ¿Quiénes? Los que hayan quedado vivos. Los que estén en la tribulación, los que sí hayan quedado a la tribulación del pueblo de Israel, van a reconocer a Jesús. Entonces, vamos a verlo en el libro de Zacarías, aquí en la tercera columna, si quieres. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías 12, 10. Reina Valera. ¿Qué nos dice, hermano? Por favor. Zacarías 12:10 nos dice. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la paz. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. Ahí. Y mirarán a mí. Aquí van a ver a Jesús. Dice, lo voy a repetir. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Esto va a suceder al final de la tribulación, cuando vean a Jesús. ¿Cómo va a venir Jesús? Montado en un caballo blanco. Búscame en la columna de en medio, hijo. Es Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Ahí lo van a conocer. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y van a decir, oye, pero este fue el que crucificamos. Es el mismo que nosotros crucificamos. Por eso nos dice Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David. ¿Quiénes son los de la casa de David? El pueblo de Israel. Y sobre los moradores de Jerusalén, todos lo van a ver. Espíritu de gracia y de oración. ¿Sí usted, hermano? No sé dónde quedó. De gracia y de oración. Sí. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Amén. Dice el Señor, dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Lo van a reconocer. Y todos los que lo vean del pueblo de Israel, todos los que lo vean, lo van a aceptar. Todos lo aceptarán. No todos lo van a aceptar. A ver, búscame el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 8. Versículo 13, 8. Dice, y acontecerá en toda la tierra, porque todos lo van a ver. Hijo, búscame la cita bíblica donde dice que el Señor viene en las nubes. El Señor viene en las nubes, y Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice, y todo ojo le verá. Entonces es Apocalipsis 1:7. Búscame Apocalipsis 1:7. En la tercera, en la columna de medio. Bueno, ya lo tienes ahí. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿quiénes son los que lo traspasaron? El pueblo de Israel.
a lo suyo vino, pero no lo recibieron, sino que lo mandaron al matadero, los mandaron a la crucifixión. Dice, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, porque dice, Él es el que crucificamos. Así dijeron, Él es, dice el Señor. Y nos dice el Señor, dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová de los ejércitos, que las 2/3 partes, ¿qué? Se perderán, se condenarán, y la 3ª parte es la que va a creer en Cristo. Por eso es que los que salgan vivos de la gran tribulación, el Señor los va a juzgar por el diezmo y porque hayan aceptado a Cristo, porque lo hayan reconocido. Si ellos reconocieron a Cristo y dieron el diezmo, entonces van a pasar al reino del milenio con cuerpo terrenal. Y los gentiles serán también juzgados de acuerdo a la fe que hayan profesado en Cristo. Si creen en Cristo, y toda la fe que hayan hecho, todas las obras que hayan hecho por fe en nuestro Señor Jesucristo, pasarán entonces al milenio, y si no, los tomarán como rebeldes y serán lanzados al lago de fuego, al infierno. Al infierno. Primero es al infierno y después es al lago de fuego. Entonces, el diezmo se va a dar aún en el milenio. Hebreos 7:8. Aún en el milenio. Y van a trabajar la tierra, como nos está diciendo el libro de Isaías 30:23. Amén. Nos paramos de pie, por favor. Padre celestial, Dios todopoderoso, Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, porque nos has dado a conocer en tu palabra que el diezmo no es para los gentiles, que el diezmo es para el pueblo de Israel, aún en el milenio. Sustentado con tu palabra, Señor, sustentado con tu palabra. Padre celestial, te damos gracias por tan gran bendición que nos das, suplicándote que esta predicación sea vista, Señor, para todos los pastores que aún siguen pidiendo el diezmo, que no es para el pueblo de los gentiles, es para el pueblo de Israel, y es una orden tuya. Es una orden tuya, una orden tuya. ¿Se ve en el Nuevo Testamento? Sí. Sí se ve, pero como una reprensión para los fariseos y los escribas por no tomar en cuenta la justicia de tu ley, la misericordia y la fe en Dios. Y que el padre Abraham dio los diezmos, sí, pero los diezmos los dio por costumbre del pueblo hebreo. Y que el patriarca Jacob ofreció diezmo, sí, pero lo ofreció por costumbre del pueblo hebreo, mas no por mandato celestial. Por mandato celestial está para el pueblo hebreo, pero para los gentiles, en ninguna parte de la Biblia está especificado que los gentiles deban diezmar. Gracias, Señor, te damos por tan gran bendición que nos das, suplicándote, Señor, nos guíes en tu camino, y todo aquel que quiera recibir a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador en Cristo Jesús lo puede hacer, Señor. Te damos gracias por tan gran bendición que nos das. Suplicándote, Señor, tengas misericordia de nosotros y perdones nuestros pecados y ofensas que te hemos hecho. Perdónanos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Por eso el día de hoy yo, pueden decir su nombre, por eso el día de hoy yo te recibo, Padre Celestial, como mi único y suficiente Salvador. Y el día de hoy yo te pido perdón por mis ofensas, mis pecados, mis malos pensamientos, que todo quede cautivo y en obediencia a tus pies. Te pido perdón, Señor, por todas mis ofensas que yo te he hecho. Perdóname, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que en Cristo Jesús me puedo reconciliar contigo, Señor. Por la sangre preciosa de Cristo Jesús, yo quedo limpio de todo pecado. Gracias, Señor, te doy. Y sé que mi nombre ha quedado escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Y sé que en Cristo Jesús un alma se ha salvado. Y te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Y tu iglesia dice, amén. Aplausos a nuestro Dios Todopoderoso. Gloria, gloria, gloria a Dios Todopoderoso. Y vamos a ver la bendición de Dios. Lo vamos a ver en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24. La palabra de Dios dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús recibimos tu bendición y la paz que tú nos das, Señor. Aleluya. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Aleluya.